Bien, os decía que en este rato os ofrezco concretamente estas reflexiones o puntos para la oración. Y es que ese Dios Padre que nos ha creado, veíamos en la meditación anterior, que nos ha acompañado, que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y que es el término de nuestra existencia, Dios Padre que nos ama y que nos ha traído a la vida y a la existencia, ese Dios Padre no sabe amar más que perdonándonos, porque resulta que aquellos a quienes quiere, que somos sus hijos, somos pecadores. Es decir, el plan de Dios no es un plan que Él ha diseñado perfectamente y ha salido adelante, sino que es un plan en el que Dios cuenta con que le vamos a fallar. No es que el pecado sea un gol que le metemos a Dios, de improviso. No, Dios cuando ha pensado crear el mundo y toda la humanidad, y a ti y a mí, ha pensado que ha previsto que somos débiles y que vamos a ofenderle y que nos vamos a ofender unos a otros. Y por eso ha pensado que su Hijo viniera al mundo para arreglarlo. Pero todo esto está en el plan de Dios misteriosamente. Por tanto, el amor de Dios que me trae al mundo, me trae a la existencia, que me ha dado la vida y que me está continuamente acompañando, ese amor de Dios es continuamente un amor de perdón. Porque hemos nacido en pecado. Pecador me concibió mi madre, decimos en el Salmo 50. Y a ese pecado original se han ido añadiendo pecados personales, nuestros, ya conscientes. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios en puntos concretos de una manera o de otra. Y Dios sigue amándonos. Por tanto, su amor es un amor de perdón. No vamos a encontrar en la vida otro amor como este, como el de Dios. Más aún, es un amor que nos enseña a nosotros a ser como Él. El perdón que unos a otros podamos ofrecernos, en último término, es una prolongación del amor que Dios nos tiene a nosotros y que es un amor de perdón. Pues meditemos un poco. Puede ayudaros para eso leer el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas tiene este precioso capítulo que es el de la misericordia de Dios. Tiene 3 parábolas. La más importante en este capítulo es la parábola del hijo pródigo y del Padre misericordioso. Meditar en esa parábola. Un padre tenía 2 hijos y uno, el más pequeño, le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y su padre se la dio y él se fue lejos de casa, lejos de su padre y se gastó todo el dinero. Es una parábola que Jesús cuenta para explicarnos cómo es el amor del Padre, no cómo es la actitud del Hijo, porque la actitud del Hijo es la nuestra. Pero lo que tenemos que descubrir es cómo es el corazón de Dios. Y en esa parábola está muy bonitamente explicado. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. ¿Qué le pasó a aquel hijo? Pues que se gastó lo que su padre le había dado, como nos pasa a nosotros. Dios nos ha dado la vida y con la vida una serie de cualidades, de tiempo, de energías, y nosotros la gastamos a nuestro antojo, para nuestro gusto, capricho, para nuestro bien o para nuestro mal. De fondo hay una actitud, la nuestra, de pecadores,
pensamos que vamos a ser más felices sin Dios que ser felices en la casa de Dios. Eso se repite en todos. Y hemos de meditarlo despacio. No tanto dar vueltas a nuestros pecados, que ya los conocemos, sino dar vueltas al amor de este Padre, al que ya conocemos, pero podemos conocer mejor. Nos sorprende continuamente esa actitud de Dios Padre que está dispuesto a perdonarnos continuamente. El Hijo, cuando llegó a la más absoluta miseria, no tenía para alimentarse y ni siquiera le daban lo que son los alimentos de los cerdos, las algarrobas, las bellotas o lo que sea, ¿no? Y pensó, recapacitó y pensó, en casa de mi Padre por lo menos se come. Y vivo aquí lejos y estoy en la más absoluta miseria. Volveré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Veis? El apecado se ha alejado de la casa de su padre y hace su cálculo y su proyecto. Al menos allí comeré, que me trate como un siervo, como un jornalero. Volveré a la casa de mi padre. La sorpresa está en que él ha hecho un plan y su padre tiene otro. Y el plan del padre es que cuando le ve de lejos salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo llenó de besos. Mandó que trajeran el mejor manto, sandalias para los pies, un anillo en los dedos. Y mandó que se preparara un gran banquete. El novillo cebado, un gran banquete. Porque este hijo estaba muerto y ha revivido. Es decir, primera estación o primer momento, el hijo se va, porque piensa que va a ser más feliz viviendo por su cuenta. Y esto nos sucede a todos. Como que vamos a ser más felices haciendo nuestro plan, viviendo a nuestro gusto, haciendo lo que nos da la gana. Es mentira, pero nos lo creemos y a Dios le dejamos. Por eso hay situaciones en la vida en las que Dios, que es buen Padre, como que nos corta la retirada, el paso, nos hace vivir situaciones de carencia, de dolor, de sufrimiento, de desamor, de fracaso. Muchas veces pensamos que eso es un castigo de Dios. No, Dios no castiga. Dios es Padre bueno, pero muchas veces hace bien con estas situaciones que la vida te va a traer y a partir de las cuales vuelves a Dios. Por tanto, los sufrimientos de la vida no son una desgracia absoluta, ya lo veremos en otra meditación también, porque ha sido el camino por el que Jesús nos ha manifestado su amor. Pero es que nos hace un bien enorme que las cosas no salgan como nosotros las hemos preparado, porque de esta manera volvemos a Dios, que es al final lo fundamental, volver a Dios. ¿Qué es lo que hizo este hijo? Volvió a la casa de su padre. Él lo que tiene en su cabeza es comer, sobrevivir. Es lo que tiene en la cabeza, no es vivir como hijo y disfrutar de los dones de casa de su padre, ¿no? Sino vivir como un jornalero. Es por pura supervivencia, por lo que él vuelve a la casa del padre. Pero se encuentra, y ahí es donde os invito a meditar, con un padre bueno, que es más bueno que él. Y es Dios, que es más bueno que nosotros.
y que nos ama con un amor de misericordia. Para Él no hemos dejado de ser hijos. Aunque nosotros hagamos este planteamiento como el hijo pródigo, ¿no? Pues trátame como a uno de tus jornaleros. Al fin y al cabo, tendré que comer y tendré un techo. Dios no nos trata nunca como esclavos, sino que nos trata como hijos. Y nos abraza y nos mima y nos colma de besos y manda que hagamos un festín. El festín es la Eucaristía, en donde ya no es un ternero cebado, es su propio Hijo entregado por nosotros. Es muy bonita esta parábola, para meditarla muchas veces. Yo no me canso de volver a meditarla, tomar el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y volver a leerlo, para ver cómo es el corazón del Padre. Repito, porque muchas veces nos quedamos en cómo es el Hijo, un golfo. Eso ya lo sabemos. Hasta dónde da de sí el corazón humano, ya lo sabemos. O en el campo de la lujuria, o en el campo de la avaricia, o en el campo de la envidia, o en el campo de todos los 7 pecados capitales. Eso ya lo sabemos. Por experiencia, desgraciadamente, sabemos lo que es el pecado. Lo que para nosotros es una novedad es cómo es el corazón de Dios. Sí, ya le conozco, no. El corazón de Dios lo vas conociendo, pero Dios tiene novedades guardadas en su corazón que quiere transmitirte y darte a conocer. Y este rato, este día, esta mañana, puede ser una ocasión de volver a entrar en el corazón de Dios para ver hasta dónde llega su amor, su misericordia, incluso su ternura. Dios te abraza, te colma de besos y como si no hubiera pasado nada, es capaz de restituirte, restituir tu dignidad de hijo, de hija. Y quiere que vivas disfrutando de las cosas que hay en la casa de Dios, que son los sacramentos, la palabra de Dios, el testimonio y el bien hacer al que Dios te llama. Porque hay otro hijo en esa parábola, el hijo mayor, que siente una gran envidia. Pero ¿cómo haces esto con ese hijo tuyo? Y le responde el padre, es tu hermano. Llevo aquí toda la vida y nunca me has dado un ternero para celebrarlo con mis amigos. Y viene este, que es un sinvergüenza, y matas el ternero cebado. Y haces fiesta y baile y cantos por todo lo alto. Y le responde el padre, hijo, primero eso, hijo, todo lo mío es tuyo. Disfruta de los bienes de la casa de Dios y no tengas envidia de tu hermano, porque este estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado. Es la postura del hijo perdido y sin vergüenza, golfo, que vuelve, ya la hemos descrito, pero está la postura del hijo bueno, que está en casa, pero que no vive como hijo. No disfruta de los dones de su padre. Vive como un siervo, cumplidor, hace lo que hay que hacer, pero su padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Tendrías que alegrarte de que este hermano tuyo vuelva. Y yo hago fiesta pues porque estaba perdido y lo he encontrado. Son actitudes muy bonitas del corazón de Dios. Porque las actitudes de los hijos, tanto el pródigo, el pequeño, como el mayor, son actitudes conocidas, son síntomas que conocemos, pero que nos impiden vivir como hijos.
disfrutar de las cosas y de la casa de Dios. La meditación, por tanto, iría dirigida a esto, ¿no? A releer esta parábola. Y si no tenéis Biblia en la mano o a mano, pues en el móvil se busca Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y te viene enseguida, capítulo 15, y lo puedes leer despacio, ¿no? Yo siempre invito a que tengamos en cuenta al hermano que no aparece, pero que es el que nos cuenta la parábola, que es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha contado esa parábola del capítulo 15 de San Lucas. Y él sí que es el Hijo bueno, que vive en la casa del Padre y disfruta de los dones de su Padre y ha venido a repartirlos con nosotros, que somos sus hermanos, o el golfo o el envidioso. Pero ha venido para compartir con nosotros los dones de la casa de Dios. Jesucristo, al venir a este mundo, ha recorrido los pasos del hijo pródigo, del hijo perdido. Pero él no lo ha hecho de espaldas a su Padre Dios, sino que lo ha hecho de cara. Pero ha recorrido ese camino de los pasos perdidos. Y ha ido hasta más allá para traer a ese hermano sobre los hombros a la casa del Padre. En ese mismo capítulo 15 de San Lucas hay otras dos parábolas que están al comienzo. Luego viene la del hijo pródigo. He empezado por la del hijo pródigo, pero os invito también a meditar las otras dos parábolas. La primera es la del pastor que tiene un rebaño de 100 ovejas y se le ha perdido una. Y deja las 99 en el redil, en el aprisco, y se va a buscar la perdida. Cuando la encuentra, la toma sobre sus hombros y vuelve a casa y les dice a todos los amigos: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que estaba perdida. Y añade el texto evangélico, el propio Jesús, que es el que nos está contando la parábola: así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que perseveran. A Dios le agradan nuestras buenas obras, no cabe duda, pero Dios disfruta perdonándonos. Es una alegría que nosotros no entendemos en nuestro propio lenguaje humano, porque no nos sale a nosotros ser así. Esa manera y esa alegría es típica de Dios, que se alegra perdonando. Y al pecador soy yo. Por tanto, este Padre Dios que me ha creado se alegra perdonándome continuamente. Y la otra parábola, la primera es más en clave masculina, un pastor que tiene 100 ovejas, que se le pierde una y la trae. Y la otra es más en clave femenina, una ama de casa que se le ha perdido una moneda y revuelve Roma con Santiago en los cajones, debajo de la mesa, debajo de la cama, limpia todo y al final encuentra la moneda. ¿Qué moneda era esa? Porque a mí, si se me pierde un euro, pues puedo asegurar que no hago todo ese lío, ¿no? De barrer toda la casa. Ya aparecerá el euro cuando, o aunque sea un billete más mayor, ¿no? Ya aparecerá. Pero esta mujer volteó toda su casa. Los comentaristas dicen que es que era una moneda de las arras de boda. Ah, es como si se le hubiera perdido el collar que le regaló su novio el día de la prometida, ¿no? Bueno, eso simbolizado en una moneda. Claro, cuando la encontró,
llamó a todas las vecinas, alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Esa moneda que tenía esta carga y este valor simbólico especial. Era un signo del amor de su marido en el momento de su promesa de boda, etc. Esas dos parábolas, una en versión más masculina, en el sentido de que tiene rasgos y aspectos que pueden entender mejor los varones, y otro que es en su versión femenina, que pueden entender mejor las mujeres. Como veis, Jesucristo es un gran pedagogo. Nos quiere explicar lo mismo en distinta clave, en distinta perspectiva, pero al final es lo mismo, lo dice él, ¿no? En ese relato. Así habrá en el cielo más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Dios se alegra muchísimo de perdonarte. Ahí estaría el resumen. Pero ¿qué Dios es este Dios que se alegra en perdonarme? Cuando yo no soy capaz de perdonarme, cuando yo al descubrir mis defectos me doy rabia, impaciencia, me desprecio, como que pierdo la autoestima. Eso es continuo. En nosotros cuando nos descubrimos pecadores. Y sin embargo Dios, cuando yo caigo en la cuenta y me acerco a recibir su perdón, Dios me abraza, me colma de besos, me pone la mejor túnica y manda matar el novillo cebado para hacer una fiesta. Ese es el amor de Dios, en el que vale la pena entretenernos durante este rato de oración esta mañana. Señor, tú eres mi Padre, el Padre bueno, el Padre que me perdona, el Padre que sigue siendo Padre y que a mí, que soy pecador, me restituye continuamente mi dignidad de hijo, de hija. Eso es un Padre. Por eso es importante contemplarlo durante este rato de oración de esta mañana. Y el pecado, desde esta perspectiva de Dios, es donde hay que mirar el pecado. Porque si miramos el pecado desde la perspectiva nuestra, humana, concluimos que somos pecadores, lo cual es evidente, pero no sacamos nada en claro. Cuanto más recordamos nuestros pecados, más rabia nos da y más nos desesperamos. Por eso, siendo Dios como es, hay que enfocar nuestra vida y nuestros pecados desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva. Porque cuando el hijo pródigo contempla sus errores desde su perspectiva, a lo más que llega es a la supervivencia y a tener un techo. Pero es mucho más bonito tener un padre. Y esto se lo demuestra a su padre cuando llega a casa. Sí, tendrás comida y tendrás techo, pero sobre todo tienes un padre. Vivir huérfano, como si no tuviéramos padre. Esa es la desgracia más grande de toda nuestra vida. En muchos momentos, vivir huérfano, como si yo tuviera que arreglarme la vida por mi cuenta y yo solo. Eso es fuente de continuas angustias y de continuas depresiones incluso, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo afrontar todo lo que tengo que resolver si yo no soy capaz? Pues claro, pero es que para eso te dice Dios, estoy aquí contigo. Pero ¿cómo voy a hacer yo esta tarea, la otra, la que me encargue el Señor, si yo no tengo capacidad? Pero para eso estoy aquí. ¿Veis? Nos descubrimos muchas veces viviendo en la casa de Dios, pero no como hijos. Vivimos, pues eso, cumpliendo lo que Él mande, si es que llegamos a cumplirlo,
Y así, pues muy justitos en cuanto a cobertura, ¿no? Y os invito a que entremos en ese corazón de Dios que perdona siempre. Me acuerdo en una visita pastoral en una parroquia de aquí de la ciudad, con un grupito de niños de primera comunión, tendrían 8 o 9 años, y estaba explicando esto a su manera y con palabras que ellos pudieran entender. Y concluía diciendo esto, pues, Dios nos perdona siempre. Vosotros, les decía, vais a recibir el sacramento del perdón por primera vez la semana siguiente o cuando fuera, pero no os olvidéis nunca de esto. Dios os perdona siempre, siempre, siempre. Y un niño levantó la mano. Descubrió en ese momento, pero siempre, siempre. Podéis imaginar con la ingenuidad con que un niño lo pregunta. Y yo le respondí, sí, siempre, siempre. Cuando hablo de este tema me acuerdo de esa pregunta y de esa cara. Se le iluminaron los ojos. O sea, Dios me perdona siempre. No lo puedo creer. Pues Dios te perdona siempre. A los ojos de Dios, si tú te acercas arrepentida, Dios te perdona siempre. Eso no cabe en nuestra cabeza, porque nosotros perdonamos una vez, dos, a la tercera ya, y a la cuarta mandamos a la porra quien sea. Eso es así. Pero Dios te perdona siempre. Ahí está la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida. Y bueno, pues el pecado no es ni más ni menos que darle la espalda a Dios. El pecado no es una cosa. No es que como lo que no debo, o hago lo que no debo, o doy un bofetón al que está a mi lado, o... No. El pecado no es una cosa. El pecado es un desamor a mi Padre Dios, que me ha dado todos los dones que tengo. Le respondo despreciando los dones, malgastándolos o rechazándolos. Cuando el don es vital, el pecado es mortal. Cuando el don no es vital, el pecado no es mortal. Pero en el lenguaje del amor siempre es muy importante todo rechazo. Cuando una persona quiere a otra, y todos tenemos en el círculo de nuestras relaciones, una ofensa, aunque sea pequeña, es muy grande si hay mucho amor. Aunque objetivamente no sea muy grande. Pero hay mucho amor. Si hay mucho amor, siempre será importante. Si uno no da importancia a la mayor parte de las cosas que deja de hacer, según la voluntad de Dios, es que tiene poco amor. Yo pongo un ejemplo, y algunos ya me lo habréis oído. He podido convivir con mi madre, ya anciana, en los últimos años de su vida. Antes ella ha estado en su casa, con mi padre, luego ya faltó, etc. Y vino a vivir conmigo los últimos 17 años, han sido muchos. Y le doy gracias a Dios. Y un día fui a confesarme, y yo creo que con lágrimas incluso, le decía al sacerdote, confesor, me arrepiento de haber levantado la voz a mi madre. Y otras cosas, ¿no? Pero cuando termino, me dice el sacerdote, la cosa no es para tanto. Ha sido, pues, un pronto de genio, Y luego yo lo he pensado muchas veces. Sí, la cosa no fue para tanto, era una cosa muy sencilla, casi de diario. Digamos cotidiana, no es que todos los días me sucediera, ¿no? De cotidiano. Pero es que yo la quería muchísimo. Y un día en que le levanté la voz me dolió muchísimo.
Pongo ese ejemplo para que nos demos cuenta de que cuando dice yo miro y no tengo pecados, es que amas poco. Porque si amas a Dios de verdad y a fondo, te darás cuenta que hay multitud de detalles al cabo del día, que si amaras más te dolerían más. Luego, el pecado objetivamente puede ser mortal o venial, pero no hay pecado insignificante, porque todo pecado es en la relación con Dios una ofensa hecha a Dios, que aunque sea pequeña, si el amor es mucho, te dolerá muchísimo. O sea que la medida del dolor en la relación con Dios, del arrepentimiento, el dolor de corazón que decimos, viene dada por la medida del amor, no por la cosa en sí. Si ha sido una mentirilla, pero Dios quiere que vivas en la verdad. Si ha sido un mal pensamiento, pero Dios quiere que tengas pensamientos correctos, no tóxicos. Si ha sido, como que disculpamos y excusamos lo que va sucediendo en nuestra vida, en el fondo es que hay poco amor a Dios. Cuando la persona va creciendo en finura, en amor a Dios, en delicadeza, se da cuenta que aunque sea pequeña la falta, le duele muchísimo, sin escrúpulos y sin caer en obsesiones indebidas, pero le duele muchísimo, porque ama mucho a Dios. Así que tenemos por un lado el pecado original. El pecado original es aquel con el que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros no lo hemos cometido, pero entramos en esa herencia y entramos en ese apartamiento de Dios. Ya nacemos en pecado. Tendrá que venir el bautismo para hacernos hijos de Dios y reconciliarnos con Dios. Digamos que la catástrofe universal más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad ha sido el pecado original. Es como un apagón. Hemos vivido algún apagón, lo que eso significa, un apagón universal, y nos hemos quedado a oscuras. Por eso, en la noche de Pascua, próximo sábado en la noche, brilla el cirio pascual, la luz de Cristo. Cuando Cristo ha venido a este mundo, ha encendido una luz que es la que nos ilumina la vida, la historia, nuestra propia historia y nuestra propia vida. Es la luz de Cristo. Por eso, acercándonos a Él, Él nos ilumina el camino y abre camino. Y es como si habéis ido alguna vez a campamentos, ¿no? En la noche oscura y cerrada, si hay una linterna, por lo menos podemos seguir el camino. Esa luz es Jesucristo. Y Jesucristo nos hace ir con la luz, incluso en la noche de nuestra vida, por caminos de bien, para no perdernos. Por eso nos interesa muchísimo agarrarnos a Él. No nos apartamos de Él, porque Él es la luz. No solo tiene una linterna en la mano, sino que es la luz. Y Él, en sus pasos y en su vida y en sus enseñanzas, me va diciendo por dónde se va y hasta dónde hay que ir. El pecado, sin duda, nos aparta de Dios y nos ha introducido en una situación de alejamiento. Y como hemos nacido para Dios, vivimos en esa contradicción. Mi corazón está deseoso de Dios, sí, pero soy tan pobre y tan débil que le ofendo en este mandamiento, en el otro, en el de más allá, el que sea. ¿No tengo arreglo? Sí, lo tuyo tiene arreglo. Acércate a Jesucristo y Él te irá transmitiendo sus actitudes. Primero, su perdón, que es victoria sobre el pecado. Segundo, la esperanza de ver que tu vida puede cambiar y llegar a la santidad plena. Y tercero, te hará parecido a Él y parecido a Dios Padre para que seas capaz de perdonar a los demás y de construir un mundo nuevo, la civilización del amor. Así que ahí está el pecado, no solo el personal, sino el de toda la humanidad. Eso llamamos el mundo.
en el sentido del conjunto del pecado. Está mi propio desorden, está el desorden de los demás que se junta con el mío, el hambre con las ganas de comer, y está el demonio. El demonio, su tarea es apartarnos de Dios, y vaya si lo consigue. En muchas ocasiones nos engaña con mentira y nosotros nos dejamos engañar. Somos tontos, pero es así. Esa es nuestra debilidad. Son los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. La carne no solo la sexualidad desordenada, sino la carne es todo lo que hay de pecado en nosotros, en soberbia, en avaricia, en envidia, en todo. Mundo, demonio y carne. Y habremos de luchar durante toda nuestra vida para superar el pecado y andar, caminar por los mandamientos de Dios. Pues resumiendo, y os dejo para que tengáis hasta la próxima meditación, que es a las 12 aquí, rezamos el Ángelus y después seguimos con algunas consideraciones. Contemplar el amor de Dios, que es siempre amor de perdón hacia nosotros que somos pecadores. No os entretengáis ahora en vuestros pecados, seguro que afloran solos. Tampoco hay que rechazar ese recuerdo, ¿no? Para preparar una buena confesión. Si no es en estos días, pues antes de Semana Santa, una buena confesión de todos los aspectos de mi vida. Pero fijaos sobre todo y deteneos y disfrutar del amor del Padre. Dios Padre nos ama perdonándonos. Y el perdón de Dios no es como el que yo puedo pedir. Subo al autobús, doy un pisotón sin querer, y lo lógico es que diga, perdone. Y la persona, si es educada, medio sonríe o medio pone cara, y bueno, pues te perdona, no se preocupe. Pero el pisotón se queda con él. El que yo le haya dicho perdone no alivia el pisotón. En el perdón de Dios no es así. Cuando Dios me perdona es que cambia mi corazón. Me da un corazón nuevo, me da un corazón puro, me da un corazón sensible a las cosas de Dios. O sea, el perdón de Dios no es pura cortesía, usted perdone, sino que el perdón de Dios es toda una pedagogía que cambia mi corazón y me hace hijo para disfrutar de los dones de la casa de Dios. Y de ese perdón lo tenemos al alcance continuamente. Por eso no nos fijemos tanto en nuestros pecados. Os invito en la meditación a contemplar el amor del Padre. Imaginaos ese Padre de la parábola que sale todos los días al horizonte y por fin un día ve que es su hijo el que viene. Dice el Evangelio que se conmovió. Dios Padre se conmueve cuando ve en mí una actitud de arrepentimiento, de acercamiento. Y corre hasta mí, es decir, me ahorra el camino, me abraza, me llena de besos y me dignifica como hijo.